Saludos y bienvenidos a este quinto video. Hoy vamos a trabajar la tercera petición del Padre Nuestro, que es: hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Como ya es casi costumbre, vamos a aprovechar para eh, presentarles, ¿verdad? Y compartirles la presentación y que se les haga tal vez un poquito más cómodo seguir el tema. Muy bien. Así que hoy entramos en esta tercera petición de las 7 que componen el Padre Nuestro. Bien, quisiera tomarme la libertad de poder compartir con ustedes una relectura del Padre Nuestro, es decir, usarla como oración, ¿verdad? Y es una relectura, es decir, es tomar el Padre Nuestro y en la medida en que lo vamos comprendiendo, ¿verdad? Y profundizando, lo vamos haciendo también a la luz de lo que vamos viviendo. Y hay una propuesta, ¿verdad? Una relectura que la he usado anteriormente con los catequistas y me parece que sería oportuno compartirla con ustedes. Y es se titula así, Relectura del Padre Nuestro. Lo que vamos a hacer es que lo voy a ir presentando, ¿verdad? Y en forma de oración. Así que te invito a que reconozcas en el lugar donde estás la presencia de Dios Padre, ese Padre que también eh, se expresa desde la ternura de la Madre, es ese Dios creador, ¿verdad? De todo lo visible y lo invisible, como lo decimos en el credo. Y que todo lo que nos habita y todo lo que nos acompaña, todo lo que alcanzamos a ver, a respirar, a tocar, a probar, a escuchar, ¿bien? Eh, todo nos habla de Él, ¿bien? Todo nos muestra, nos recuerda que Él existe. Hacernos conscientes también de esa presencia de Dios Hijo, que se hace hermano y hermana a través del otro y la otra, y que en la medida en que superamos y mejoramos en la relación con los demás, pues también de algún modo lo transparentamos y también lo vamos descubriendo, ¿verdad? Ese Dios Hijo que se hace nuevo cada día y conscientes también de ese Dios Espíritu que nos habita, ¿verdad? Que ha hecho morada en nosotros eh, y que al hacer morada, pues de algún modo eh, busca, ¿verdad? El bienestar para ti y para mí. Busca también dirigir nuestra vida, no de forma violenta ni de forma obligada, sino de forma voluntaria en la medida en que nosotros, ¿verdad?, le damos ese espacio. Así que conscientes de ese Dios Trino, iniciamos este momento de oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La oración dice así: Padre, Madre nuestro, que estás en mi hermana y en mi hermano. Santificadas sean todas las mujeres y hombres de la tierra, solo por ser tus hijas e hijos. Bendícenos. Venga para tu pueblo el reino de fraternidad y solidaridad. Permítenos hacer lo posible haciendo del dolor ajeno nuestro dolor y luchando por erradicarlo. Hágase tu voluntad de amor misericordioso y compasivo en todas las personas que sufren la injusticia, la miseria, la opresión en cualquier parte del planeta. Danos el pan nuestro cada día y recuérdanos al entregarlo que no es solo nuestro, que debemos partirlo y repartirlo para la vida del mundo. Danos junto al pan el valor de ser profetas, anunciando y denunciando todas aquellas acciones individuales y colectivas que nos impiden crecer y ser libres en tu amor. Perdona, Señor, cuando no se nos conmueven las entrañas al ver a nuestras hermanas y hermanos marginados y excluidos por sistemas económicos, políticos y militares, que los convierten en patéticas sombras de dolor y volvemos a elegir cada 4 años a las mismas personas que los someten. Nosotros y nosotras, por nuestra parte, prometemos perdonar a quienes intentan destruir nuestros sueños de ser uno en ti, acogiendo a todas y a todos en un abrazo fecundo. Solo así es posible romper con el ciclo de dolor
que nos destruye, y solo así somos signos de tu amor misericordioso en el mundo. No nos dejes caer en la tentación de acomodarnos en una vida fácil, practicando ritos vacíos, sin asumir compromisos de solidaridad con quienes nada tienen, con quienes nada valen ante los ojos de los gobiernos y las instituciones del poder humano. Y líbranos del mal más terrible, la indiferencia. Indiferencia que nos hace tibios y tibias, esos que vomitarás de tu boca. Que todo esto se cumpla según tu palabra de Dios Padre Madre, a quien se les conmueven las entrañas ante el dolor de sus criaturas. Amén. Y ahora sí, damos, ¿verdad?, un paso, luego de esa oración adaptada del Padre Nuestro, ¿verdad? En cierto punto, el hecho de querer estudiar, ¿verdad? Y reflexionar y conocer mejor el Evangelio de Mateo de algún modo, ¿verdad? Nos va a ayudar también a hacer una relectura de nuestra vida, de lo que vamos viviendo, a nivel tanto personal como a nivel colectivo. ¿Está bien? Estudiar por estudiar nunca, ¿verdad? Nunca es valioso. Es importante que si lo hacemos podamos, ¿verdad?, de algún modo lograr hacerlo vida, más que nada, hacerlo vida. ¿Bien? Bueno, tercera petición del Padre Nuestro: hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Cuando buscamos el vocablo hágase, descubrimos que aparece 3 veces en Mateo. Yo les voy a ser bien honesta, yo pensaba que aparecía más veces. Claro, aparece más veces en otros libros, ¿verdad? O en otros evangelios. Pero al menos en Mateo aparece 3 veces. Las 3 veces que aparece me parecen significativas. La primera, obviamente, desde la oración del Padre Nuestro en Mateo 6:10, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Ahí hay un error, ¿verdad? Se me pasó una E de más aquí, pero al menos el mensaje se entiende. Luego aparece también en Mateo capítulo 9, versículo 29, cuando Jesús se topa con estos 2 ciegos, ¿verdad?, que lo van siguiendo, y cuando él llega hasta la casa donde se iba a quedar, ellos empiezan a pedirle, ¿verdad?, que tenga misericordia de ellos, y Jesús pues le pregunta que si ellos realmente creen, ¿verdad?, lo que están diciendo, y ellos le dicen que sí. Y entonces él les dice esa frase: hágase así tal como han creído. Y ellos dos, ¿verdad?, obviamente fueron, el texto dice que los toca, ¿verdad? Y dice, hágase así tal como han creído. Y recuperan la vista, ¿verdad? Así que ese hágase, ¿verdad?, implica también desde esa capacidad de fe que tenemos, ¿verdad? Y la tercera ocasión en Mateo 26, versículo 42, es obviamente en el texto o en el momento donde Jesús está viviendo su pasión, ¿verdad? El inicio de su pasión, justamente en el huerto de Getsemaní, donde él le pide al Padre, ¿verdad?, que lo libre de lo que está sufriendo y de lo que viene para encima de él, ¿verdad?, como consecuencia de sus acciones, como consecuencia de anunciar y vivir según el reino de Dios y la voluntad del Padre. Pues justamente él le pide al Señor, a su Padre, que lo libere. Sin embargo, en un momento dado ya, podríamos decir, se rinde, ¿verdad? Pero no es ese rendirse a que no me importa lo que pase ya. No, no, no. Es ese rendirse a confiar en la voluntad del Padre. Y recordemos, ¿verdad? En ese momento, hágase según tu voluntad, ¿verdad? Ya es un voto de confianza extremo. A mí siempre me gusta recordar, ¿verdad?, que en Getsemaní es ese lugar donde se prensa y se obtiene el aceite de oliva. Así que Jesús, justamente en el lugar donde se siente más angustia, ¿verdad?, en ese momento donde va anticipando lo que va a vivir luego, es el lugar, ¿verdad?, donde se extrae el aceite de oliva. Así que sacar lo mejor, ¿verdad?, del olivo. Así que esas imágenes, ¿verdad?, es interesante que nos acompañen. Ahora, cuando hablamos del vocablo hágase y buscamos su definición, por ejemplo, hágase en latín significa fiat,
Y eso tal vez automáticamente nos hace recordar, ¿verdad? A María, obviamente. El sí de María, ¿verdad? El fiat de María. Pues ese hágase no es otra cosa que consentir para que una cosa tenga efecto. Es aceptar, ¿verdad? Que ocurra algo en uno o en alguien, ¿verdad? O en algo. Y los ejemplos que podemos tener, ¿verdad? De esos hágase asumidos, aparte de Jesús, obviamente María y su sí, también lo vemos en profetas, a través de los textos bíblicos, ¿verdad? Cada vez que aceptan la voluntad del Padre, ¿verdad? Hágase. Y uno podría pensar también, ¿verdad? Cuántas veces uno valientemente o hasta por ignorancia, ¿verdad? Ha dicho, hágase en mí según tu palabra, Señor, y después nos sorprende con tantas experiencias maravillosas, ¿verdad? A veces dolorosas, fuertes, difíciles, pero es parte, ¿verdad?, del aprendizaje y el proceso de conversión como cristianos. Como anteriormente, ¿verdad? Hemos hablado que Santo Tomás de Aquino, que es el de quien he tomado referencia, ¿verdad? Parte de este estudio y reflexión, nos recomienda, ¿verdad? El que busquemos en cada una de las peticiones del Padre Nuestro, existe un don del Espíritu y una bienaventuranza. En este caso, pues el don del Espíritu que se relaciona, ¿verdad?, con esta tercera petición es el don de la ciencia. Entendiendo por el don de la ciencia, no es conocer, ¿verdad?, cosas científicas como a veces hemos pensado, sino el don de la ciencia logra en uno, ¿verdad?, o enseña a uno el cómo vivir bien, cómo vivir correctamente, ¿verdad? Nos enseña a no regirnos caprichosamente por nuestra voluntad, sino por la voluntad del Padre. Nos produce, ¿verdad?, una lucidez sobrehumana para ver las cosas del mundo según Dios. Es indudable que en Jesucristo se da en forma perfecta, eso no lo vamos a dudar, ¿verdad?, de ese ejemplo. Pero lograr hacer de esta petición real, ¿verdad?, que se haga en nosotros la voluntad, tanto en la tierra como en el cielo, la voluntad de Dios, implica de nosotros un nivel de humildad muy alto, porque es reconocer, ¿verdad?, el que a veces nosotros nos dejamos llevar por nuestros caprichos, ¿verdad?, o por nuestra propia voluntad, queremos sentirnos libres y por tanto en ese querer sentirnos libres hacemos lo que nos dé la gana. Y pues no siempre, ¿verdad?, lo que nosotros vemos, lo que nosotros alcanzamos a comprender de lo que estamos viviendo, tanto a nivel personal como a nivel colectivo, de comunidad, de pueblo, no siempre tenemos todos los elementos, ¿verdad?, correctos. Así que al unir nuestra voluntad a esa voluntad del Padre y decir hágase, en cierto punto, ¿verdad?, lo que estamos reconociendo, yo no soy capaz, ¿verdad?, de ver con claridad, así que doy un voto de confianza hacia ti. Pero podríamos preguntarnos, ¿verdad?, ¿cuál es esa voluntad de Dios? ¿O cuál es la voluntad del Padre? Y la voluntad de Dios es que alcancemos la salvación, es que seamos felices. Y ese felices no es el que está todo el tiempo con una sonrisa, como si nada hubiese pasado. No, 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 no. Felices aún en los momentos de dificultad. Felices en los momentos aún cuesta arriba, ¿verdad? Esa felicidad que procede de saber y confiar en la voluntad de Dios, pues nos deja en calma, ¿verdad? Nos deja en paz dentro de, y eso ha de producir en nosotros, ¿verdad?, una cierta felicidad. Que alcancemos también la vida eterna, ¿verdad? Y cuando hablamos aquí de alcanzar la vida eterna, es reconocer para el fin que realmente Él nos creó, ¿verdad? Dios cuando pensó en el ser humano, lo pensó para entrar, para ser una criatura en relación con Él. De hecho, nos hizo a su imagen y semejanza, ¿verdad? Es un anhelo de Dios el poder relacionarnos con Él, nos da una libertad, por tanto, y la respeta, y por tanto, ¿verdad?, nos da esa oportunidad de nosotros optar a hacer su voluntad. Y lo que busca de nosotros es que alcancemos la plenitud de nuestra vida. ¿Okay? Obviamente ya los ángeles
la han alcanzado, ¿verdad? Al igual que los santos, recordando que los santos en este caso, ¿verdad? Son aquellos ya reconocidos que ya están en el cielo, ¿verdad? Que han partido y que han experimentado y viven la salvación. Ahora, los que estamos acá en este plano, ¿verdad? Terreno, en esta iglesia terrena, nosotros sí necesitamos, ¿verdad? Pedir cumplir la voluntad para, sobre todo una voluntad salvífica en nosotros, ¿verdad? Porque seguimos aquí en este plano y todavía nos queda, ¿verdad? El poder descubrir realmente eh, esa voluntad de Dios en nuestra vida, día a día, ¿verdad? Más que un reto por verlo por difíciles, más que nada esa invitación, ¿verdad? A ser capaces de renunciar en cierto punto o dejar, ¿verdad? No apasionarnos por lo que anhelamos y deseamos desde un nivel muy humano, sino que el ser divino, ¿verdad? Que cada uno de nosotros y nosotras hemos ido cultivando y hemos ido alimentando pues con la gracia, con los sacramentos, con ese descubrir la voluntad de Dios, no para hacer yo lo que me dé la gana, sino para lograr un mundo de justicia, hacer que el reino sea aquí y ahora. Todo eso, ¿verdad? Nos va a ir acercándonos, ¿verdad? A esa voluntad salvífica que Dios anhela para nosotros y nosotras. Ahora, ¿cómo alcanzar realmente la voluntad salvífica en nuestra vida? Y eh, realmente va acompañado de los mandamientos, pero aquí quiero hacer la salvedad que no es vivir los mandamientos por cumplirlos, es ese modo en que Jesús, el Maestro, nos enseñó, ¿verdad? Jesús, ante la ley, ¿verdad? Que es los mandamientos que conocemos, eh, lo confrontó, ¿verdad? O los confrontaba y confrontaba al pueblo a que no se quedara en el mero cumplimiento, sino a que descubramos que vivir los mandamientos es vivir en armonía, es vivir en el amor. Y cuando uno viene a ver, ¿verdad? Uno descubre que los mandamientos se resumen en dos: amar a Dios, ¿verdad? Sobre todas las cosas, y amar al otro, ¿verdad? Y no solamente amar al otro, sino amar al otro en el modo en que el maestro lo hizo, ¿verdad? Hasta dar la vida, hasta ser capaces de superarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Por el bien del otro. Eh, por tanto, vivir según los mandamientos no solo es buscar cumplir esas leyes, ¿verdad? Y normas, sino vivir desde el amor, el perdón y el servicio. El APS, ¿verdad? El amor, el perdón y el servicio. Y tomando, ¿verdad?, las enseñanzas o las explicaciones de Santo Tomás de Aquino, se resalta el que el maestro dijo: hágase, ¿verdad? Si el maestro hubiese dicho, eh, haz tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, o hagamos tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, es muy diferente. Hágase implica, ¿verdad?, que yo reconozco que yo no soy capaz por mis propias fuerzas, ¿verdad?, que por mi propia voluntad, sino que necesitamos ser capacitados por la gracia de Dios. Es también ese hágase reconocer el anhelo de Dios a que cooperemos con Él en ese proceso, que no sea algo como impuesto, ¿verdad?, sino que busquemos que dado al don de la ciencia que recibimos cada vez que oramos esta oración dominical, la oración del Padre Nuestro, y decimos ese hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, nos comprometemos, ¿verdad? Y queremos cooperar con Dios. Queremos lograr vivir en esa armonía que tal vez desde el Génesis, ¿verdad? Dios, al pensar en el ser humano, ¿verdad? Le conocemos, ¿verdad?, como ese Adán y Eva, ese hombre y esa mujer del inicio de la vida, vivían en armonía con él, donde no había tirantez entre lo humano y lo espiritual, o lo material y lo espiritual.
Y eso es un gran anhelo, ¿verdad? Y que logremos vivir en armonía es cuando cooperamos con esa voluntad de Dios en nuestra vida, cuando confiamos en que a lo que nos invita Dios a vivir cada día, esa cercanía con el otro, ese compromiso de cuidar y proteger todo lo creado, nos lleva, ¿verdad?, a vivir también en esa voluntad de Dios. Así que es importante y por eso yo creo que el don de la ciencia, ¿verdad?, que nos ayuda a reconocer que no somos capaces, y implica la humildad, ¿verdad? Es un poco reconocer, ¿verdad?, que no tenemos esa fuerza de voluntad necesaria para poder vivir conforme al amor de Dios, conforme a esa invitación de perdonar, de sentirnos perdonados y de perdonar a otros. En esa capacidad de reconocer todo lo que se nos es dado y que en gratuidad debemos dar a otros, ¿verdad?, en ese servicio. Así que Dios busca, ¿verdad?, que regresemos a esa experiencia originaria, donde todo era armonía entre lo material y lo espiritual. Eh, y usualmente, ¿verdad?, la experiencia para alcanzar eso, lo que nos permite, ¿verdad?, es un poco ese morir y sobre todo resucitar, ¿verdad?, para alcanzarlo, así como lo hizo nuestro maestro. Y por último, y no menos importante, ¿verdad?, reconocer que bienaventuranza está asociada a esta petición de hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo, y es la de Mateo 5:5, dichosos los que lloran. Eh, y sobre todo descubrir por qué lloramos, ¿verdad? Ese llorar es cuando experimentamos la frustración de no lograr vivir en armonía con la voluntad de Dios en nuestra vida. Un poco lo que decía Pablo, ¿verdad? Aquello que anhelo no lo vivo, ¿verdad? No lo hago. Y aquello que digo o aquello que no debo de hacer es lo que hago, ¿no? Entonces eso produce llanto. Es ese llanto donde uno reconoce eh, que uno no lo ha logrado, ¿verdad? Que uno busca no ser perfecto, sino hacer la voluntad y que no se ha logrado aún, ¿verdad? Lloramos cuando descubrimos que la voluntad de Dios en nuestra vida es posible, pero las renuncias que implica, ¿verdad?, lograr esa voluntad, no siempre, ¿verdad?, la alcanzamos. Así que eso suscita en nosotros ese llanto profundo, ¿verdad? No es ese llanto de llorar por cualquier cosa, es ese llanto que se produce profundo de saber que no lo hemos logrado todavía, que nos falta, ¿no? Así que por eso la bienaventuranza que Santo Tomás nos propone, ¿verdad?, y que está asociada a esta tercera petición, es la bienaventuranza, dichosos los que lloran, porque serán consolados. Así que al acercarnos, ¿verdad?, a esta tercera petición, sería bueno que nos pudiéramos preguntar hasta dónde, ¿verdad?, cuando oramos, cuando hablamos con Dios, le estamos diciendo cuál debe de ser la voluntad que debe tener para con nosotros o si realmente confiamos en su voluntad. El pueblo judío recién converso, ¿verdad?, tuvo que confrontarse con la voluntad de la ley versus la voluntad de Dios. La ley por cumplirla meramente no da vida, ¿verdad?, sino que la voluntad que viene de Dios y que confiamos en esa voluntad es la que libera, la que liberta. Así que podamos, ¿verdad?, en este día poder ser lo suficientemente sinceros y sinceras, honestos, ¿verdad?, y renunciar a nuestras voluntades, ¿verdad?, a nuestros deseos y anhelos, y confiar que tanto en la tierra, en nuestra vida, como en el cielo, ¿verdad?, se haga solo y únicamente la voluntad de Dios, que al fin y al cabo será nuestra salvación. Dios les bendiga, hasta el próximo video.